Un saludo con mucho gusto, soy Luis Alberto Medina, director de Proyecto Puente y bienvenidos a mi podcast El Mundo Cambió, donde hablamos de los temas que no abordamos diariamente, pero que están vinculados, también que están unidos con la agenda, pero aquí los hacemos conversación, lo hacemos con otro enfoque de análisis conversacional y en donde invitamos actores, a líderes, a personajes, todo cabe en El Mundo Cambió y la política cambió. El humor social cambió y hemos invitado a la ex candidata a la alcaldía de Hermosillo, exdiputada local, exsecretaria de Estado con una larga trayectoria en la política en Sonora. Me refiero a Natalia Rivera Grijalva, ex candidata a la alcaldía de Hermosillo por Movimiento Ciudadano, también con una votación importante que logró, ojo, Movimiento Ciudadano en Hermosillo y en Sonora. Creo que hasta se constituye en la segunda fuerza política. A ver, ahorita vamos a hablar con Natalia Rivera, pues para hacer un corte de caja también la estuvimos entrevistando mucho durante el proceso electoral en Proyecto Puente, en diferentes facetas, y aquí en este podcast, que también se transmite una parte en el noticiero Proyecto Puente y en toda la multiplataforma, le damos la bienvenida a Natalia Rivera. ¿Cómo estás, Natalia? Qué gusto tenerte por acá. No, Bienvenida. muchísimas gracias, Luis Alberto. Felicidades por tu podcast y yo encantada de estar aquí y evidentemente pues hablando de política, que es mi conversación favorita. Ah, no te creo. De política sí. Oye, ¿te acuerdas que decía Catón? No sé si lo dice todavía de política Y cosas peores. y cosas peores, Sí. ¿no? A ver, Natalia, primero, una valoración de cómo cerraste en la contienda por la alcaldía de Hermosillo, que tú dignamente dijiste, a ver, reconozco, no me favorecen y no anduviste con rollos de impugnar y todo eso. A ver, Mira, yo porque el creo político mexicano, perdón, sí. pero yo la verdad, el político mexicano es un mal perdedor. No importa de qué partido, ¿eh? No importa qué partido, pierden y le echan la culpa a todo mundo, quieren impugnar y que el clima, los astros, lo que tú quieras, menos yo. Pero tú dijiste, a ver, dame tu valoración de lo que ocurrió contigo en Hermosillo. Mira, bueno, evidentemente todos competimos para ganar Obvio. y no ganar, pues es una derrota. Yo creo que hay que asumirlo así. No ganamos la elección y esto lo decimos pues con toda la claridad, con toda la transparencia. Nosotros trabajamos para ganar. Sin embargo, creemos que, bueno, Movimiento Ciudadano se constituyó ya como una fuerza política seria en Sonora. Creo que logramos consolidar a Movimiento Ciudadano, a los cuadros, postulamos más candidatos que nunca, se obtuvo una votación mucho más grande que en cualquier otro proceso electoral a nivel nacional, a nivel estatal. En Hermosillo logramos algo muy difícil, Luis Alberto. Estábamos haciendo una elección entre dos gobiernos. Sentías la fuerza del gobierno del estado respaldando la candidatura de María Dolores del Río y sentías la fuerza económica y de recursos del ayuntamiento respaldando la candidatura de Antonio Astiazarán. Tienes razón, ¿eh? Y en ese contexto era todo un reto que esa campaña no fuera de 2, sino de 3. Y creo que logramos en ese contexto que se notara que Movimiento Ciudadano tenía un discurso, una propuesta, una narrativa, que no había solo 2 candidatos, sino que en el juego había más candidatos, había 3 candidatos. Eso no era sencillo de lograr cuando tenías los recursos inmensos de los 2 gobiernos al servicio de los dos candidatos. Entonces, para mí, ese era el reto de no ser invisible en esa elección, de tener una propuesta que se notara, de tener una presencia evidente en la campaña y que los ciudadanos supieran que no había solo de 2 sopas, sino que tenían una opción distinta. Bueno, y lo lograste, porque en los debates, en la agenda, en las propuestas, en el debate, pues estuvo ahí Natalia Rivera. Se notó tu mano, es decir, y tuviste para los dos, lo cumpliste, ¿eh? A ver, yo te quiero decir, porque cuando empezaba la campaña dijimos, a ver, la Natalia viene o a hacerle el caldo gordo al Toño o a Morena. Y les pegaste a los dos. Sí, el primero que me lo preguntó fuiste tú, Luis Alberto, en aquella Sí. entrevista. Me acuerdo que me dijiste, ¿y a quién le vas a quitar votos? Yo te dije, a los dos. Y veníamos realmente a competir con los dos. Y creo que eso quedó más claro que nunca, que ni estábamos jugando para un lado, ni estábamos jugando para el otro. Estábamos jugando realmente para el lado de Movimiento Ciudadano y que Movimiento Ciudadano tuviera una presencia digna, una presencia sólida, que de verdad los ciudadanos supieran que no había solo de María Dolores y el Toño, que había
otra opción distinta. Y creo que la propuesta que nosotros pusimos sobre la mesa, la narrativa de los dos Hermosillos, creo que fue una narrativa, me parece a mí, como dicen que elogio en boca propia es vituperio, pero me parece que la narrativa más clara de toda esa campaña fue la que propuso Movimiento Ciudadano al hablar de los dos Hermosillos y de la importancia de que existiera un solo Hermosillo, de erradicar la desigualdad profunda, que es de donde se alimenta la violencia que vive la ciudad. Entonces, en ese sentido, sí creo que sí cumplimos la palabra. ¿Qué pasó, Natalia, en la elección? Es decir, ¿cuál sería tu análisis de por qué quedaste como quedaste? Es decir, y la elección que vivimos. ¿Qué sería? ¿Alcanzas a ser regidora? Sí, el Movimiento Ciudadano tiene acceso a una regiduría. Eso lo vamos a platicar con Movimiento Ciudadano. No es una decisión mía unilateral. Muy bien. Tendré que ver con Movimiento Ciudadano si será tu servidora o si le abriremos la puerta a algún otro cuadro que lleve alguna agenda relevante, sobre todo en este tema de los dos Hermosillos. Esto estará por decidirse. Yo ya fui regidora. Ya fuiste, sí. Y muy buena regidora. Muchas gracias. Pero ya fui regidora. Combativa. Quizás si Movimiento Ciudadano así lo decide, pues lo seré, pero a mí me encantaría poder abrir puertas para otros cuadros también. Creo que en política también la generosidad de abrirle la puerta, de que Movimiento Ciudadano crezca y de que haya otros actores en el juego, en la mesa, también es muy importante. Y eso le da solidez y peso a un partido político. ¿Y qué pasó? Bueno, pues que tuvimos los resultados más raros, ¿no? A ver. Creo que ahorita está el conteo. Bueno, al momento que estamos grabando este podcast. Ahorita lo vamos a liberar en la noche. Sí, el momento que estamos grabando este podcast está el recuento, que va a terminar en la tarde. Ya ahorita está terminando el conteo. Sí, creo que hay una candidata, la candidata de Morena, que no alcanza a comprender cómo es que su partido gana absolutamente todo y ella pierde la elección. Creo que no le suena lógico. Pero a mí me parece, Luis Alberto, y en los recorridos en las colonias, a mí me parece que a veces menospreciamos al electorado. Y pensamos que el electorado no tiene memoria, que el electorado no tiene vigente los recuerdos o la evaluación de gobiernos previos. Y lo que yo creo que sucedió es que efectivamente el electorado tuvo memoria, se recordó del gobierno de María Dolores de hace 20 años y el voto cruzado que depositaron en las urnas me parece a mí que tendría mucho que ver con este voto, como le llaman los gringos, de accountability, que es el voto de evaluación, y que en ese voto cruzado evaluaron un gobierno de hace 20 años. Eso es interesantísimo de entender, de que al electorado se le tiene que reconocer que tiene memoria y que tiene la capacidad de llegar a la urna y cruzar el voto de la forma como lo hizo. Y más en el Hermosillo, ¿no? A ver, nos han dado muestras en Hermosillo de que es un voto muy informado en este siglo, es decir, desde el 97 que gana el PAN por primera vez. Bueno, ya lo había ganado antes, ¿no? El PAN en Hermosillo, pero en el 97 con Jorge Valencia y Yulerat. En el 2000 la ola azul de Vicente Fox con Pancho Búrquez repite. De hecho, Dolores del Río gana por la ola azul y Pancho Búrquez por el buen gobierno que había hecho. En el 2006 castigan a María Dolores del Río y al PAN por el pleito. La gente se confundió. Sí, con Edmundo Briceño Valenzuela, que era el candidato. Dolores inconforma. Imponen a Rodolfo Flores Hurtado. La gente vio un pleito. Había un muy buen gobierno evaluado con Eduardo Burs en el 2006, hace 18 años aquí en Hermosillo. Sale un Ernesto Gándara que gana también por la marca Eduardo Burs y PRI en ese momento, y un Ernesto Gándara también que había sido su papá alcalde. Castigan a Dolores, nomás para darte la palabra y darte la razón de lo que dices. 2009 hay un voto de castigo al PAN. Hay un voto de castigo. Es decir, perdón, al PRI. Llega Javier Gándara, y además también Javier Gándara era muy buen candidato. Es decir, punto, en el 2009. 2012 se refrenda al PAN porque había también una buena evaluación con Guillermo Padres en ese momento. No, y tenías un crack de candidato, Alejandro López Caballero. Exacto, contra Maloro. Maloro exacto, Acosta. Estaba contra el Maloro. Sí. Fue buen candidato, pero también, a ver, Natalia, que ahorita vamos a ir desdoblando para lo nacional. Sí, el candidato, pero había una ola PAN,
Todavía Sí, Guillermo sí. Padres está bien aprobado por el acueducto, por su gobierno. La gente de Hermosillo estaba bien con el Memo en el Aunque 2012. recuerda que en ese tiempo gana Peña Nieto. Justo fue la elección de Peña Nieto y La eso nacional. la nacional, eso traía consigo una ola PRI. Ahí ganan los senadores del PRI, otra vez Ernesto Gándara, Claudia Claudia Pavlovich. Pavlovich. Sí, pero Hermosillo, a ver, sí. Hermosillo no, A ver, pero Hermosillo no. Hermosillo Y no. los diputados la ganan la mayoría Memo. Ajá. A ver, había un buen gobierno de Guillermo Padres evaluado en el 2012. Hasta diciembre del 2012, el gobierno de Guillermo Padres fue el segundo mejor evaluado después del de Pepe Calzada en Querétaro. Buen dato. Que ese fue el error del mismo también Guillermo Padres y el panismo para aprobar el común Es correcto. y que empieza también una debacle porque se metieron con el dinero de la gente y dijimos, tenemos la legitimidad, ganamos la elección del 2012 en junio, cometieron ese error y ya sabemos la historia y todo lo demás para no desviarnos en lo estatal, porque también fuiste protagónica ahí, pero Hermosillo, que también lo podemos hablar sin duda, 2012, 2015, voto de castigo al PAN, Ujú. que ustedes hacen muy buena campaña del PRI, ya se van, son lo mismo, gana Maloro, en 2015 sí, El 2015, así es. voto de castigo, castigan al PAN general, General, ajá. diputaciones locales, diputaciones federales y gobernatura, Hermosillo. 2018, castigo al PRI, Totalmente. paliza Nacional. nacional con el Paliza tsunami López nacional. Obrador. Y también pues castigo aquí, no hubo más que un referendo nacional. 2021, Celia López, castigo a Celia López y gana Antonio Cesarán, un buen candidato, entre otros factores, obvio, políticos, Sí. los que quieras decir. Y 2024 hubo memoria. Fíjense las elecciones cómo venimos. En el 97 hubo un castigo al PRI con Jorge Valencia y Ulerat, un gobierno de muy bajo perfil con Gastón Gastón González González Guerra. Guerra, que venía el Guati, que se peleó con Beltrones en el 94, gana, aunque en el 94 estaba bien aprobado Beltrones aquí también. Entonces, digo, siempre nos vamos a ir. En 91, pues gana Guati con Beltrones, arrasa a los panistas Beltrones. No quiero irme en toda la historia porque voy a llegar hasta la Operación Manitas. Y no se Y trata antes vas a llegar al 67, donde Hermosillo es uno de los primeros municipios del país que en gana que el PAN. gana Acción Nacional. Sí, por eso, que es el 67 Sí, que fue, a el ver, Valdés, ¿Casimiro? Casimiro gana el 81. En el 81, exacto. Sí, era el doctor Valdés creo que era, no Jorge lo Valdés, recuerdo. Jorge, no recuerdo. Sí, pero fue en el Sí. 67. Sí, en el 67 por primera vez no recuerdo el nombre, pero luego en el 81 Casimiro. Hermosillo ha sido un municipio bastante sofisticado en el ejercicio de su preferencia electoral, con capacidad de hacer voto cruzado, con capacidad de experimentar con distintos colores partidistas, de regresar incluso a un color anterior. Aquí votaban PRI, y luego votaron PAN, y luego castigaron al PAN, volvieron al PRI, castigan a los dos, van a Morena, regresan al PRIAN, en el caso de Toño Astiazarán. Entonces creo que no podemos menospreciar al electorado hermosillense. Me parece a mí que en la designación de su candidata, no sé si deliberadamente o no tomaron en cuenta que el electorado hermosillense es bastante sofisticado. Sí, y que vota diferenciado. Y que vota, tiene la capacidad de votar cruzado. Tú revisas, Luis Alberto, los resultados de algunos distritos y ves diferencias de entre 7 y 10,000 votos entre el candidato a diputado local de Morena y la candidata a la alcaldía de Morena, donde el candidato a diputado local tiene 7,000 votos más que su candidata a la alcaldía o 10,000 votos más que su candidata a la alcaldía. Entonces creo que esta capacidad de ejercer un voto cruzado es muy interesante y es una gran oportunidad para fuerzas políticas emergentes como la de Movimiento Ciudadano. Creo que tenemos en Hermosillo una gran oportunidad de crecimiento considerando este electorado que es sofisticado, que tiene capacidad de cruzar el voto, que reconoce, de analizar, de tener memoria, de recordar. Entonces, a mí me parece que este es un electorado bien interesante y muy atractivo para fuerzas políticas como la nuestra. Antes de ir a lo que viene de Movimiento Ciudadano, ¿me pudieras diseccionar más lo que dijiste? A ver, ¿el electorado tuvo memoria? ¿Te refieres a que dijeron con Dolores hubo tandeos o la figura de Dolores? Es decir, que me llama la atención que el paso por la seguridad, su legado, ¿a eso te refieres? Sí, claro, y te lo decían en las colonias. Había recuerdo del paso de María Dolores por la alcaldía de Hermosillo
y te recordaban, sí, evidentemente te recordaban, y no tanto el tandeo, sino el manejo del tandeo. Muchos recordaban la famosa frase de yo no abro y cierro válvulas, cuando en el corazón de la crisis, en el epicentro de la crisis, la entonces alcaldesa se va a España y cuando la cuestionan por qué en el epicentro de la crisis se había ido a España, la respuesta fue yo no abro y cierro válvulas. Y el ciudadano se acordaba de eso. Entonces, cuando tú ibas a las colonias, bueno, te lo decían. Tampoco es que estuvieran muy contentos con Toño Estiazarán, la verdad, pero, pero pues revisando los resultados, creo que la valoración que hizo el elector fue mucho más severa con respecto al gobierno de María Dolores. Y habla también de entonces de una marca Toño, pudiéramos decirlo, Toño Cesarán, porque el PRIAN, a ver, pues casi desapareció en Sonora. Está simbólicamente en el Congreso. Municipios, a ver, ¿qué municipios grandes ganó el PRI o el PAN? Salvo Hermosillo, que los ganó, yo digo que los ganó por Toño Cesarán. Todos los demás los ganó Morena. En el país, 35 millones de votos, 30 puntos, el doble, es decir, no solo los 18 que le ganó López Obrador en el 2018, sino 12 más. A ver, el país cambió, es otra cosa. Y Movimiento Ciudadano ahí como emergente. Sí, decir, Movimiento Ciudadano obtuvo 6 millones de votos. Yo creo, Luis Alberto, que ha sucedido algo con las oposiciones. Me parece a mí que las oposiciones no pudieron construir un discurso que integrara a los electores, por el contrario, los compactó más con su preferencia electoral con López Obrador. ¿A qué voy? Te lo voy a decir en buen cristiano. El concepto chairo no es un concepto que surge desde el López Obradorismo, surge desde la oposición para denostar a todo aquel que estuviera con López Obrador. Los conceptos de yo no le voy a López Obrador porque sí terminé la prepa, no le voy a López Obrador porque sí sé leer, este tipo de narrativa tan clasista que realmente lo que hizo fue polarizar, pero a todo aquel que le iba a López Obrador lo compactó a las audiencias a las que López Obrador les hablaba todos los días. La oposición, en lugar de buscarlas, en lugar de hablarles, pues los compactó porque este discurso tan profundamente clasista polarizó muchísimo al país. Ahí es donde Movimiento Ciudadano creo que plantea una tercera narrativa. Si te fijas, de Movimiento Ciudadano nunca habrás escuchado de nuestro candidato, de Álvarez Maínez, jamás habrás escuchado una palabra de denostación, un adjetivo, porque nosotros lo que teníamos muy claro es que no podíamos entrar en este juego de polarizar. Lo único que logró fue justamente lo que viste. Las audiencias de López Obrador se compactaron cada vez más a él. No logró esta oposición, no logró atraer esas audiencias porque es bien difícil atraerlas si las estás agrediendo y las estás ofendiendo. Nosotros mismos como Movimiento Ciudadano lo vivíamos. Nos buscaban para irnos en una alianza, pero agrediéndonos todos los días, ¿no? Nos buscaban para irnos en alianza con el PRIAN, pero desde la agresión, desde el vituperio. Entonces, creo que la oposición no entendió. Si fueran un hombre tratando de seducir a una mujer, serían realmente muy malos, ¿no? No entendieron cómo seducir al electorado. Y ahí es donde Movimiento Ciudadano sí plantea una opción distinta, sí estableció posturas muy claras, sí se constituyó como una tercera opción, sí logró seducir a un segmento importante del electorado. Y a pesar de que tuvimos a todos los poderes fácticos de esta oposición encima de Movimiento Ciudadano, más que de Morena incluso, bueno, aún así Movimiento Ciudadano no solo se sostuvo, sino que además logró 6 millones de votos y nos da la razón en algo. Era correcto ir solos. Oye, Natalia, y esos señalamientos de que, a ver, no, es que vimos un Movimiento Ciudadano muy alineado a Morena y que pudo haber sido más crítico, bueno, pues nunca fue el objetivo del Movimiento Ciudadano y ser crítico con Morena, siempre nació de ir a estar en contra del PRIAN, del PRI, es decir, desde Samuel, pero había un sector de la población, muchos de la oposición, de que decían, sí, pero pues le están haciendo el trabajo sucio a Morena. El trabajo sucio a Morena se lo hizo el PRIAN desde el principio, Luis Alberto. La verdad es que ¿qué permitió que Morena llegara a gobernar? El desencanto de gobiernos consistentemente corruptos, ¿no? Pero además
hay una organización que tú conoces muy bien que se llama Buró Parlamentario. Buró Parlamentario hace una evaluación del desempeño legislativo y curiosamente Buró Parlamentario publicó un estudio que revela que la fuerza política que más iniciativas votó a favor de López Obrador es el PRI, y la fuerza política que menos iniciativas le votó a López Obrador es Movimiento Ciudadano, donde se debe ser oposición, que es ser un verdadero dique a estas iniciativas nocivas y tóxicas del presidente. Donde se debía hacer fue Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano no votó a favor de la militarización del país. El PRI sí votó a favor de la militarización del país. Movimiento Ciudadano no le dio entrada al uso ilegal de tiempos y recursos de Claudia Sheinbaum para campaña. El PRI sí. Movimiento Ciudadano no se prestó a tronar al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El PRIAN ya iba en esa ruta. Entonces, los que tiran la piedra y esconden la mano, o sea, los que por arriba de la mesa señalan a Morena, pero por abajo de la mesa juegan con el presidente, ha sido el PRIAN. Así que la condición en la que está el país tiene mucho que ver con este doble juego que ha tenido el PRIAN durante todos estos años. Y que no supieron, como dices tú, leer pues lo que estaba pasando. No supieron seducir, querían una misma campaña de golpeteo, un lenguaje que no se entendían. Le estaban hablando más a su público, pero a su público no creció. No, sus votantes no crecieron. Incluso, Luis Alberto, hay estudios que reflejan que de las clases medias hacia arriba, que se pensaba que serían consistentemente opositoras, un 41% votó por Claudia Sheinbaum. Entonces creo que no fue lo suficientemente interesante la candidata del PRIAN. Creo que todo lo que vimos fue capacidades intelectuales muy limitadas, capacidades narrativas muy limitadas. No conectó. No conectó con ningún segmento. Así es. Y luego lo que vimos también es pues el juego de los propios partidos políticos, donde lo que estaba de verdad en el interés de ellos, pues eran las plurinominales, Luis Alberto. Es lo que realmente les interesaba. Al final, el juego de las cartas sobre la mesa era el de las plurinominales. Y creo que ahí, por eso, me parece a mí que termina muy desgastada la relación de la candidata del PRIAN con sus propios partidos políticos, porque ella pues debe haberse dado cuenta al final que lo que de verdad estaba en el interés de los partidos no era su candidatura, pero eran sus plurinominales. A ver, Xochitl Gálvez, ¿cuál es el error de ella? Y que coincido con todo lo que dices. Quiso lavarle la cara al PRI y al PAN. Ella dijo, soy orgullosamente del PRIAN. Se fue a tomar fotos con Calderón. No se quiso cambiar de vestimenta. Es que digo, traigo mi huipil y voy a hablar a otro público cuando A ver, y tú no entiendes a esto. La gente quiere líderes, hombre o mujer. Quiere a alguien a quien seguir. El líder se llama López Obrador. Si ganaron así es porque la gente, la mayoría de los mexicanos, está a favor de López Obrador y de su gobierno. Y ella quiso, nunca se vio líder, Natalia. Se veían líderes Marquitos, Alito del PRI, Marquitos del PAN, Santiago Krill, Jesús Zambrano, que yo no sé en qué momento se le ocurrió. ¿Haz de cuenta? Agarró el Pacto por México del 2012, del 2015, que fue para mí el quiebre del sistema político fue primero cuando López Obrador se sale del PRD en el 2012, funda Morena en el 2015, y cuando ve la gente el Pacto por México sentados a Ricardo Anaya, a Jesús Zambrano y al del PRI con Peña Nieto, se los comió el PRI, dijeron la gente, ahí está, son lo mismo, le dan la razón a López Obrador, y Xochitl vuelve a ese modelo, a sentarse con los mismos y a decir soy del PRIAN, y se veía que todos mandaban menos ella, desde cómo hablaba, cómo se vestía. Entonces le siguieron hablando a los mismos, pero no se daban cuenta. Y yo decía, Natalia, ¿cómo puede salir algo bueno de dos marcas? No puede salir algo bueno de una marca mala y una marca mala. PRI y PAN, unidos, no pueden levantar una candidata o la candidata no puede levantar. Y cuando una candidata le está hablando a esos sectores nomás, no supieron, se perdieron. Y a eso querían que nos uniéramos, Luis Alberto. Exacto. Justamente a ese Titanic querían que Movimiento Ciudadano se uniera. Hicieron Titanic, decía Vicente Fox, ¿te acuerdas? Sí, eso es, a eso querían llevar a Movimiento Ciudadano, a hundirnos
junto con ese proyecto. Y yo creo, tuvimos recientemente una reunión a nivel nacional de evaluación y también ha estado en reuniones estatales de evaluación. Y estoy convencida que se tomó la decisión correcta, que Movimiento Ciudadano tomó la decisión correcta, ir solos, con un candidato limpio, con un candidato joven, con un candidato que creció. Una propuesta diferente. Una propuesta totalmente diferente, una propuesta que de verdad despertó interés en los jóvenes. Entonces yo creo que la decisión correcta fue la de Movimiento Ciudadano. Me parece a mí que y lo digo y genuinamente lo digo con mucha tristeza, creo que el PRI vive ya sus estertores finales. La dirigencia de Alito ha sido verdaderamente trágica para este partido político. Ya estar por debajo de Acción Nacional, ya estar por debajo significativamente de Acción Nacional, creo que ya en sí mismo te habla de la gran tragedia que eso es. Entonces, estos partidos tradicionales, había una frase que usaban, yo me recuerdo en el 2018 que usaba el Movimiento del Observador y era: no entienden que no entienden. Es correcto, no entienden que no entienden, que no pueden pensar que el electorado no ha cambiado, que no pueden pensar que el electorado no es el mismo, que el electorado ve las cosas de otra forma y que al electorado que le interesan otras cosas. Que le interesan otras cosas, que los observa de una manera distinta, que tiene otras opciones en el escenario y que está decidiendo consistentemente por las otras opciones que tiene en el escenario. Totalmente. Es decir, no entienden que el humor social cambió, que los intereses de ellos o las agendas con las que antes ellos se trabajaban, conquistaban o la gente le entendía o los apoyaban, ya no, ¿cómo te puedo decir? Ya no impactan, la gente quiere otra cosa. Nosotros como periodistas lo vemos, por eso estamos aquí, miren, en un formato. ¿Cuándo íbamos a hablar, a pensar tú y yo, hace 12 años que empezamos a convivir con los debates que te dimos a conocer en los debates en Proyecto Puente? Siempre que nos divertíamos mucho en los debates. Hace 12 años. ¿Cuándo ibas a pensar que iba a haber estos formatos podcast? Que no todo se tenía que decir en el noticiero y con 5 minutos o 10 minutos las entrevistas, y entrevistas largas, nomás las que valían la pena. ¿Cuándo íbamos a pensar que un podcast podía tener impacto y sentarnos a conversar, por ejemplo? O que íbamos a tener un presidente todas las mañanas dando una rueda de prensa. Y que iba a pegar. Y que lo iba a sostener en el tiempo. Muchos decíamos, no, eso no lo va a sostener el presidente en el tiempo. Y resulta que lo sostuvo 6 años en el tiempo como una experiencia sumamente exitosa. Y no quiero decirte con esto que el gobierno de López Obrador sea bueno. Creo que ha sido un pésimo gobierno. Creo que ha sido muy bueno en el juego de la política. Es un gran influencer. Es el gran influencer de México, ¿no? Se maneja desde la lógica de los medios y lo hace espectacularmente bien, porque no tiene miedo a estresar el sistema. No tiene miedo. Él llega a la mañanera, estresa el sistema, hace lo que quiere, pone el tema del día, hace que todos los actores se enreden en lo que él quiere que se hable. Es el gran influencer de México, pero como gobernante ha sido muy malo, Luis Alberto. Y ahí está el AIFA, ahí está el Tren Maya, ahí está Dos Bocas, ahí están los grandes escándalos de corrupción de Segalmex, los grandes escándalos de corrupción de sus hijos, ahí están los grandes escándalos de corrupción de su exsecretaria de Energía, de Rocío Nale, y no podemos ser omisos a que el gobierno de López Obrador ha sido igual o más malo que cualquier otro gobierno que hayamos visto. ¿Y por qué no impactó? Yo creo que por 3 razones fundamentales. La primera es porque en el escenario no había nada mejor, ¿no? Lo que estaba ofreciendo el PRIAN era lo mismo y peor. Entonces no tenía el electorado de México una fuerza política sólida. Movimiento Ciudadano, pues una fuerza política emergente, y ahí está, logramos 6 millones de votos justamente porque éramos a dónde voltear con un candidato limpio, con un candidato articulado, con un candidato joven, pero un candidato sistemáticamente golpeado por todos los fácticos que acompañaban al prianismo. 1, eso, no había para dónde voltear. 2, porque los apoyos sociales han funcionado.
No lo podemos negar y no podemos voltear a otro lado. Tenemos un país donde el 40% de la población vive en pobreza y pobreza extrema y donde los apoyos sociales son un arma política electoral sumamente fuerte. Y lo tercero es porque el presidente le habla muy bien a sus audiencias y la oposición no ha logrado cautivar esas audiencias. Por el contrario, esa narrativa tan clasista lo único que ha hecho es compactarle las audiencias al presidente. ¿Y qué va a pasar en México? ¿Qué ves con esta fuerza para irnos a Sonora, para ir ya cerrando? ¿Qué viene en México? Porque pues Morena prácticamente va a poder hacer lo que quiere en el Congreso. Pues viene el cumplimiento de las promesas y vienen por el Poder Judicial. Y lo peor del caso es que no mintieron, Luis Alberto. Lo dijeron desde el principio, vamos por el Poder Judicial. Y los mexicanos, sabiéndolo, teniéndolo claro, nos lo dijeron a los ojos, se votó a favor de un proyecto de país que viene por el Poder Judicial, que hasta ahorita ha sido la última portería para sostener la constitucionalidad de este país. Eso a mí me parece lo más preocupante de todo. Vienen por el INE, vienen por los órganos autónomos, muy probablemente estemos viendo ya los últimos tiempos de instituciones como el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información. Creo que toda esta construcción institucional en el país va a sufrir estragos. Y eso a mí de todo me parece lo más preocupante. Soy administradora pública, creo en las instituciones, por eso me preocupa tanto lo que viene en contra de instituciones que le han permitido estos 6 años al país aguantar el vendaval del populismo de López Obrador. ¿Y en Sonora qué viene para Movimiento Ciudadano? ¿Y qué ves? Bueno, para Movimiento Ciudadano vienen buenos tiempos, tiempos de consolidar, tiempos de crecimiento. Tenemos cuadros, ahora sí, tenemos cuadros políticos en todo el estado. Acabamos de tener una reunión y estaba prácticamente todo el estado. Tuvimos más de 60 candidaturas a alcaldías, estaban ahí los 21 candidatos a diputado local, los 7 candidatos a diputado federal. Se logró entusiasmar a muchos cuadros ciudadanos para que se involucraran y el acuerdo que se tomó, Luis Alberto, en esta reunión es que ni un paso atrás de lo ya caminado, que todo este capital político que logramos construir en este proceso electoral en particular no lo vamos a soltar, que lo que sigue es sobre esas 10 líneas de ladrillos que ya se pusieron hacia arriba en la pared, vamos a seguir construyendo. Yo creo, genuinamente creo, que Movimiento Ciudadano es la única fuerza política que queda de oposición digna. Y en un contexto como este, de tanta hegemonía, tener oposiciones dignas, que no las tengan agarradas de ningún lado, es muy importante. En este momento de hegemonía, ustedes, los medios de comunicación y la oposición, es lo que le va a quedar al país, es lo que le va a quedar de circuito democrático al país. Para escucharnos, ¿no? Para escucharnos. Sí, bueno, pero de que te tomen en cuenta es otra cosa. Es decir, pero lo importante es estar visibilizando, escuchando, generando el debate. Me refiero como oposición, ¿no? Sí, como claro. medio, sí, pero como oposición. Por Sin eso duda. si los toman en cuenta o no, ustedes van a tener que articular muy bien el mensaje, la agenda, es decir, el tema, vaya, que ustedes van a abordar y cómo lo van a abordar, porque Sin es otro duda. tiempo. A ver, la gente votó por un partido mayoritariamente. A ver, todo lo que me hablaste de los escándalos, a lo mejor la mitad pueden ser ciertos o todos, no lo sé, pero a la gente no le importó, ¿eh? A ver, la gente fue y votó doblemente, y te quedas tú. Habrá que experimentar otras categorías de análisis en el país, en donde pueden convivir la inseguridad, ve cómo está la inseguridad, territorios privatizados, ve en Sonora y en otras partes de México, y la gente fue y votó abrumadoramente. Y tú vas a salir como opositora o la oposición a señalar. ¿Cómo van a señalar? Por eso digo yo. Es importante saber qué vienen. Tú, por ejemplo, si no vas a estar de regidora, dices qué viene para ti, qué viene para el Pato, todo eso. Esos liderazgos importantes, sin duda, que tuvieron muy buena votación. A ver, Ernesto Lucas tuvo muy buena votación. Sí, claro, rompió el plan C. Sin Ernesto, duda. a ver, el Pato rompió el plan C. En Sonora no tuvo éxito el plan C, porque estuvo Ernesto de Lucas y Ernesto rompió el plan C. Luis Alberto, yo creo bien importante esto de que las oposiciones estemos ahí, porque las hegemonías no duran para siempre.
Las Eso sí. hegemonías no duran para siempre, Eso sí. no hay mal que dure 100 años y las hegemonías no duran para siempre. Y en eso las oposiciones le dan un servicio a la democracia. Una oposición que no cuestiona, una oposición que no está para acotar al poder es sospechosa, porque el servicio que la oposición le da a la democracia justamente es la de acotar al poder. Y las hegemonías no duran para siempre, ni esta va a durar para siempre, menos en un contexto internacional como el que estamos viendo. Yo creo que esta hegemonía no durará para siempre y yo creo que la oposición le preste el servicio a la democracia estableciendo justamente esto. Tú lo decías perfectamente, una narrativa, un mensaje, una causa y aprovechando todos los canales disponibles para hacerlo entender. Lo que sí es que pues para tener la lengua larga hay que tener la cola corta. Y las oposiciones deben tener la cola corta. Por esto muchos actores del prianismo nunca pudieron ser una oposición consistente porque había constantemente el apretón del pasado. Entonces yo creo que aquí es donde Movimiento Ciudadano le queda ser quizá el último de los mohicanos de la oposición, porque me parece a mí que esta consistencia que tiene Movimiento Ciudadano en su trabajo en el Poder Legislativo también la debe tener y la tendrá seguramente desde su tarea partidista, señalando, estableciendo agenda y teniendo bien claro eso. No hay mal que dure 100 años y esta hegemonía va a terminar en el país y Movimiento Ciudadano como oposición debe prestarle ese servicio a la democracia a nivel nacional y estatal y municipal. Claro. Así van a seguir. Yo creo que sí. Hasta ahorita Movimiento Ciudadano ha sido no solo a nivel nacional, sino también en Sonora, la única oposición que le puso los puntos sobre las IES en el Congreso del Estado. Así fue, lo demostramos. Ahí están las votaciones, ahí están las memorias de los debates en el Congreso, como éramos los únicos que nos atrevíamos a ser de verdad una oposición consistente. Y para Natalia, para cerrar, ¿qué sigue? Pues hacer política, Luis Alberto. Esta es mi vocación. Esto es lo que yo siempre quise ser desde niña. Y pues vamos a seguir haciéndolo desde la trinchera que me toque. Claro, será el Movimiento Ciudadano, sin duda alguna. Yo estoy bien comprometida a hacer de Movimiento Ciudadano una fuerza política cada vez más sólida en el Estado y ese será mi trabajo. Ahí estaré a la disposición. Soy un soldado, siempre lo he sido, y aquí están 2 manos dispuestas al trabajo. Pues Natalia Rivera Grijalva, ex candidata a la alcaldía de Hermosillo, ex diputada, secretaria de Estado, pues sigamos conversando. Sí, claro, que el mundo ya cambió. Que el mundo cambió exactamente y fue muy importante esta valoración tuya de lo de Hermosillo, de México, de Sonora, de lo que viene para ustedes y pues vamos a seguir, por supuesto, ahora sí que encontrándonos, porque yo creo que van a dar mucho de qué hablar. Yo también creo que Movimiento Ciudadano sigue como una fuerza, se mantuvo, quedó como una fuerza muy vigente. Creo que PRI y PAN tienen mucho que hacer, todavía no entienden que no entienden, porque los veo peleándose migajas, haciéndose pedazos, cuando no hay una autocrítica profunda. No la veo en el país, no la veo en Sonora. La gente quiere otra cosa, quiere otros cuadros, quiere otros temas, tiene otros intereses, es otro humor social, es otro México 2024. No lo están entendiendo y como dices tú, ustedes dijeron ni para allá ni para acá y ahí están. Y es algo emergente, entonces vamos a seguir conversando. Y eso es saber, va a decir el político, no, eso es para nosotros también. Nosotros por eso nos hemos renovado en muchos temas y nos vamos a seguir renovando. Sí, es decir, porque los periodistas, los medios, los clientes quieren otra cosa, la gente quiere otra cosa. Sí, lo tengo medidísimo. Es decir, por eso nosotros hemos renovado una agenda de otro tipo, porque si no, pues la gente dice, a ver, quiero soluciones, quiere otra cosa, Natalia. Nosotros lo hemos entendido y lo tenemos que seguir entendiendo, porque si no, o renovarse o morir. O morir. Más claro ni el agua, con esa frase de darwiniana. Así es. Punto. Y queda para todos y todas, para ustedes, para nosotros, para el que nos va a ver, para el que nos está viendo, para el empresario, para la persona, para todo. Aplica los nuevos tiempos. Así que será muy interesante seguir tu huella, Natalia. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis Alberto. Muchísimas gracias. Esto fue el capítulo 6 de El Mundo Cambió.
haciendo aquí también un periodismo diferente, conversaciones diferentes con actores, con personas, con personajes que nos tienen algo que decir y que a usted le sirven a usted y a mí. Nos vemos en el siguiente capítulo, la siguiente semana.